De repente la montaña aparece, primero tímida, luego inmensa, con el sol elevándose detrás de ella y acariciando la tierra como una promesa nueva. Allí, entre esmeraldas vivas, comprendemos por qué este lugar es un pueblito pujante y luchador, que hoy cultiva una historia de esperanza. Las manos de quienes viven en el pueblito nos reciben con un saludo antiguo. Es un lugar donde todos se conocen, donde cada esquina guarda un relato, donde las abuelas aún recuerdan cómo era caminar el corredor viejo, siguiendo la ruta que los ancestros recorrieron para encontrar descanso bajo la sombra del cedro. Historias de trabajo, de cosecha, de familia, de un pasado que, como dice el himno, un pasado umbrío soterró, para dar paso a un futuro más luminoso. Yo vine acá al pueblito de 5 años. En esa época había mucha lechería, salía muchas veces con carga y todo. Había muchas cantinas, había iglesia, allá arriba en la barranca. Había escuela de la capilla ahora. En la escuela allá abajo. El papá vendió la finca que tenía en la vereda de las Nieves. Nos vinimos a vivir acá. Jugaban así, con cinita y todo. No me gustaba jugar de balón. No me gustaba a mí. Cuando habían allá abajo, en la punta del plan, habían unos columpios. Y yo no me podía columpiar, porque me daban ataques. Porque ahora el tiempo era más fácil la vida, ahora es más complicada. Hoy decían que la patasola, que la madre monte, que la barbacoa, que el gritón. Nosotros sí no escuchábamos. Y nosotros nos quedamos a esperar. Que de pronto pues silbaba muy duro. Esos gritaban ecos. En la noche interior nos quedamos. Mi mamá y mis hermanas me movían el gritón. Vamos a ver si pasa. Por ahí no pasamos nadie. Y también la madre monte, pues llevaron muchachitos. Bueno, y desde allá no pude pasar. A una niña la montó por allá, a una peña. Y la niña encontraba muerta. Nosotros llegamos acá, nos vinimos de la finca como a las 4 de la mañana y llegamos aquí a las 7 de la noche. Bueno, yo me acuerdo que nos vinimos a pie y yo era cansada y me sentaba por ahí en las orillitas de la carretera. Y la mamá, como era tan gorda, daba mucha gente. La mamá, yo esperaba a la mamá. De la mamá se sentaba y me sentaba. Que ya descansara, volvía y seguía. Hasta que llegamos. Había muy poquitas casas. Bueno, pero se veía como bueno.
nosotros nos traían de Capotá porque mi papá tenía ya una propiedad, ¿cierto? De mi papito la vendió. Entonces ya nos trajeron por aquí y estábamos muy chirriticos y muy enfermos. Nosotros estábamos muy enfermos. Era tanto que había unos que tenían sarampión, otros viruela. El hermanito mío Tino no era perdido en unas llagas. Muy enfermo porque nosotros nadie nos... Como le dijera yo, nadie, no habían médicos ni nada. Mi papá era muy pobre. Se le murieron a mi mamá 5 hijos. Solamente cuando eso así, los más pequeñitos se murieron. Solamente quedé yo. Ay, Tino, al que le dicen Tino Mesa, que ella lo distingue. Tino Mesa y yo. Y ya los grandes, por los chiquitos me murieron de sarampión y viruela, que eran unos ranchitos tapados con costales, eran de tierra, cocinábamos con leña. Mi papá ya se fue a trabajar allí a la máquina, allí donde Gildardo Franco, allá al otro lado, y entonces ya, y de primero nos teníamos era que morir porque era sino con puras hierbitas, ramas. Y entonces ya como cuando eso no existía la inyección y que para la viruela, que para el sarampión, nada, sino que mi mamá era nada más de lo que le dieran, que mierda de vaca con leche. Y esos eran los remedios, y entonces le murieron los niños a mi mamá, y entonces nosotros vinimos a vivir allá en Camino Viejo, allá donde vivía Tino, y era un ranchito de tierra. Nosotros éramos todos cachetoncitos, todos pues como de la anemia, y a pie limpio nos manteníamos. Era una pobreza muy horrible, muchachita, horrible, horrible, y éramos muchos. Nosotros éramos muchos muchachitos. Aquí fue donde más hubo casitas que cuando fundaron el Cedro. Entonces ya le colocaron el pueblito y el cedro por el palo de cedro, que había ya un palo cedro grandotote, donde todos los arrieros de lado y acá se venían y ahí siempre largaban las primeras cargas. Ahí se quedaban y los que tenían familiares se venían así y ya el otro día se madrugaban y pasaban por allí por Camino Viejo, por ahí. Y de primero también celebraban mucho las madres, no era como ahora que no, sino que siempre las llevaban a la serenata a la mamá y era con pura música. Ay María, los Castañedas, señor José Castañeda, el papá y los hijos. Las primeras que morían en la tierra. Sí, porque cuando eso no estaba el cementerio ahí, yo me recuerdo de mis hermanitos que los enterraron ahí en el cementerio, pero ahí todo abajo donde meten las bestias, ese era el cementerio. Era como un potrero. Sí, eso ahí era un potrero, ahí tú ya. Así que los hermanitos míos, así como entrar del cementerio, no, al lado de la afuera. Ahora sí hay. Ya lo meten y a los 4 ya lo sacan, lo traen para la iglesia. Muchachos, sepan vivir, porque si no saben vivir, no van a llegar a sacarse una.